Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, ¿eh? Vamos a ver, permítanme un momento, vamos a confirmar de que realmente estemos aquí porque recuerden que la última vez sí, ya aparecimos, así que muy bueno, podemos iniciar perfectamente, ¿no? Entonces, pues bueno, buenas noches, criaturas del insomnio y fieles del terror. Esta noche abrimos las puertas de un nuevo abismo literario para presentar una obra que surgió entre las sombras y ahora respira su fe. Y estamos hablando del libro Cuentos Sofocados, del autor Camilo Sarce. En sus páginas el miedo no se grita, se contiene. Cada relato es una respiración interrumpida, una pesadilla que se detiene justo antes del alarido. Sarce nos invita a contemplar el momento exacto en el que la cordura se quiebra, a mirar de frente al monstruo que nos ruge, sino que observa, quieto desde ese rincón del alma. El terror, el horror, aquí no busca el susto, sino busca el reflejo de nuestra propia realidad. Eso que nos hace pensar, eso que nos hace dudar y al finalmente lo que nos sofoca. Bienvenidos a esta velada dedicada al miedo que no necesita gritar para hacerse eterno. Bienvenido al universo de Toxi. Bienvenido al universo sofocado de Camino Sarce. Así que, pues bueno, vamos a presentar a nuestro querido autor e invitado el día de hoy. Camilo Sarce es una de esas voces que entienden que el horror no siempre habita en lo visible, sino que explora, permítame, hasta allá, sino que no habita en lo visible. Su obra explora la fragilidad de la mente humana, el peso del trauma y las grietas que deja el tiempo. En Cuentos Sofocados, el miedo se presenta como una identidad que respira dentro de nosotros. No proviene de fuera, sino del eco de lo que nosotros callamos como humanidad. Cada cuento, cada relato es una habitación sin ventanas, una atmósfera donde el aire es tan denso que obliga a cada lector a contener el aliento. Así que Camilo no escribe para asustar, escribe para recordarnos que todo, en algún momento, hemos sentido el terror de no poder escapar de nuestra propia mente. Y eso es lo que nos hace sentir vivos. Así que vamos a darle la bienvenida a Camilo Sarce. Bienvenido, querido Camilo. Muchísimas gracias y buenas tardes. Bueno, aquí en Chile, buenas noches. Eh, Muy precisa tu reflexión. Creo que fue extremadamente precisa, creo yo. Sí, Gracias. Tratamos de siempre adentrarnos a la piel, ¿no? De la gente que está aquí con nosotros. Bueno, lo hemos dicho siempre, lo voy a repetir otra vez, ¿no? El escritor está como para meterse en el pellejo de la gente, ¿no? Así como los políticos viven de la mentira y los falsos profetas de ofrecernos ese mundo mejor en la otra vida para que aquí estemos jodidos pero contentos mientras llega, pues creo que nosotros tenemos la obligación de meternos un poquito en ese pellejo de la gente para ver lo que piensa, lo que siente y poder interpretarlo con nuestras propias palabras, ¿no? Entonces, pues ahora estamos en este mundo, ¿no? Donde Cuentos Sofocados nos sofocará este live. Vamos a repasar alguno de tus obras, ¿no? Por ejemplo, que fuiste seleccionado en una antología, Recuerdo Incorruptible, por la editorial Carpa de Sueños en España. Fuiste también seleccionado en una antología de versos desde el corazón, en la editorial Diversidad Literaria también de España. En la antología Poetas Latinoamericanos de la editorial Imaginante de Argentina. El Camino del Ángel de Edith Nobel España, ¿no? Fuiste ganador del concurso de poesía La calle que tú me das de Gran Canaria, España, y tu más reciente obra, Cuentos Sofocados, ¿no? De ediciones Whitby, septiembre de 2025. Así que tienes un gran historial, enhorabuena. ¿Cómo te sientes ser un escritor que también como todos nació de la nada y que ahora tiene todo este recopilatorio en tu vitrina y que has logrado tener todas estas obras y lo que hoy nos protagoniza, Cuentos Sofocados en tu mano? ¿Qué es esa evolución que has tenido?
fíjate que, bueno, yo creo que, bueno, yo empecé dibujando y las imágenes, bueno, yo dibujaba historietas, dibujaba muy mal, entonces decidí en algún momento transformarla en palabras, porque mi dibujo era muy malo. El punto está en que Cuentos Sofocados, bueno, a mí me gusta la literatura fantástica, pero yo sentía que la literatura fantástica, por ejemplo, estilo Señor de los Anillos, Tolkien, o Harry Potter, por ejemplo, mis amigos me criticaban, algunos de mis amigos me criticaban porque decían que yo escribía cosas muy oníricas o muy fuera de la realidad. Entonces yo sentí que ellos me desafiaron. Seguramente alguno me dijo creo que uno me dijo, ¿y por qué no te metes con la realidad? ¿Por qué siempre estás escapando de la realidad? Y yo le quise demostrar a ese amigo que yo no me escapaba de la realidad. Todo lo contrario, que yo me hundía demasiado en la realidad y para soportar esa realidad yo lo transformaba en imágenes, lo transformaba en historias, por así decirlo, para poder aguantarlo. Y así fue como nació Cuentos Sofocados, porque ese libro, yo respondo al desafío de ese amigo, como casi como con rebeldía, y le digo, bueno, tú me dijiste que yo no era capaz de involucrarme con la realidad, ahora me estoy involucrando hasta el límite. Y esto es lo que La- salió, ¿no? sí, o sea, ay, perdón por interrumpirte, ¿eh? No, no, no era mi intención. Este, ese fue un gran consejo también de tu amigo, ¿no? No escapar de la realidad, sino atreverse a desafiarla. Cuando uno, Exactamente. ajá, sí, de hecho, bueno, tú desde la narrativa dices que Mm. iniciaste todo este camino dibujando y dibujabas mal. Yo también empecé este camino no dibujando, lo empecé amando y terminé mala. Y creo que por eso me dedico más a la poesía que a la narrativa. Mm. No tienes todo mi respeto porque yo cuando intento hacer narrativa no me sale, ¿no? Y cuando veo que ustedes, los escritores de narrativa, ya tienen sus libros y cuando los lees, que tuve la oportunidad de leer el fragmento que tú nos mandaste para este evento, digo, órale, tienen coherencia, tienen ritmo, no tienen secuencia, que es muy importante para, al menos en el ámbito de terror, es muy importante hacerlo, ¿no? Para poder sentir, para poder espantarse, para poder dudar, pensar, ¿no? Y sobre todo, pues, adentrarse a esa realidad posible, ¿no? La realidad tiene muchos matices y también tiene límites, ¿no? Y esos límites están dentro de cuentos sofocados. Y esa es una de las preguntas que quería también hacerte, ¿no? Ya más o menos vimos el origen de todo tu historial, principalmente de cuentos sofocados, que es tu obra más reciente, pero quiero saber para ti, en tu vida, qué es lo que significa o qué es lo que transmite esa palabra, sofocado, sofocación. ¿Cuál es el sentido que le da a esta obra? Yo siento que, bueno, es una reflexión filosófica y también extremadamente realista, precisamente porque toda la vida está fabricada para escapar de nosotros mismos. Todo existe, todo, todo es diseñado para no encontrarnos con nosotros mismos. Pero para mala fortuna nuestra como raza humana, cuando nos encontramos por fin con nosotros mismos, es co- es súper doloroso y a veces es extremadamente doloroso. Y yo creo que ahí me quería arrojar mi amigo, porque claro, hay una fase inicial de esa liberación que es el encuentro con la realidad, que es, digamos, darse cuenta que todo el mal y todo el bien está en la mente humana o en el corazón humano, más que en el exterior. Por ejemplo, un ejemplo súper realista, súper concreto. Yo siento mucho miedo y mucho
rechazo a los barrios marginales, por ejemplo. Y un amigo me llevó a un barrio marginal a recorrerlo, yo estaba muy, muy asustado. Y yo me preguntaba, ¿es este barrio el que me genera este espanto o es algo dentro de mí lo que me está rugiendo? ¿Qué es lo que me pasa? Y ahí yo me empecé a dar cuenta que tenía que enfrentarme a esos demonios, literalmente, que son nuestros propios pensamientos. Y precisamente nosotros somos el sofoco, creo yo, porque ya ahí está como es como estar al borde del abismo. ¿Te lanzas al conocimiento de ti mismo o no? ¿O sigues la cobardía de la indiferencia permanente? Fue un gran desafío el de... Oye, oye, tu amigo te aventó a las épocas oscuras, ¿eh? Pero Sí, ahí hay una de las cosas, tu amigo sabía muchas cosas, pues por ahí diría, ¿no? sí, Sabe o muchas. sea, sí, era poeta, yo hace tiempo no le hablo, pero... Porque, digamos, peleamos por eso mismo, es decir, él era muy visceral y estaba muy concentrado en la realidad, pero yo también lo cuestionaba, ¿qué es la realidad en el fondo? Porque cuando ya entramos en la realidad, se despliegan muchas cosas que no esperábamos de ella. Entre ellas, nosotros mismos, y posibles capacidades ocultas que uno tiene, que eso también espanta muchísimo. Ah, no, sí, claro. No, fíjate que es correcto no estar de acuerdo siempre, ¿no? Mm. Pero también es importante, a ver, dime que la realidad es mejor que el sueño. Pues no, ¿verdad? Y ahorita con lo que estabas platicando de cuentos sofocados y la palabra sofocado, lo que tiene que ver con, o lo que significa dentro de ti, ¿no? Me recuerda mucho a una frase que dijeron por ahí, y también lo vi en un libro, fíjate, de poesía, realmente no recuerdo, ya tiene tiempo que lo vi. Era de poesía oscura, y decía que obviamente pues el humano tiene muchísimo miedo a encontrar lo que es en sí de su origen, ¿no? Porque el humano como tal no sabe su origen, pero le tiene miedo a esa trascendencia para volver a encontrar lo que perdió en casa. Y Mm. por ahí decían que, por ejemplo, ahorita vamos a tocar también esos temas, ¿no? Dentro de este resumen literario y lo que se encuentra dentro de tu obra, hay un tema que tiene que ver un poquito también con la religión y todo eso, ¿no? Mm. Que por ahí decía que el Papa, ¿no? En turno, ¿no? Cuando llegaba al poder, pues obviamente, pues él trae una doctrina antes, ¿no? Antes de que se siente en ese trono, pues él aprendió como todos nosotros a que sigue un orden y que hay algo, ¿no? Una línea, ¿no? Lineal, vaya la redundancia, ¿no? De qué es lo que hay, qué es lo que existe y qué es lo que ya no va a haber. ¿No? Y que cuando llega a ese poder, pues obviamente se encuentra toda la mafia posible, existente, y se entera de la realidad absoluta de lo que es la humanidad y lo que hay más allá de la trascendencia. Y que dice que esas noticias pueden incluso decepcionarlo, ¿no? Y deprimirlo. Y me recordó mucho lo que tú estás diciendo con esto de los miedos, por ejemplo, tú a los barrios marginales, ¿no? Porque a lo mejor no sabes en esta realidad el por qué te da miedo, ¿no? Pero Mm. sin embargo, cuando tú te enfrentas a ello, tienen un efecto en ti. Lo mismo pasa conmigo, ¿no? No con un barrio marginal, sino con las marionetas. En sí, Mm. los títeres de hilo, no. ¿Si has visto los ventrílocos? Sí. Ah, esos yo no los puedo ver. Yo no puedo verlos. Si un día, a lo mejor virtualmente digo, híjole, cambio, ¿no? ¿No? Le quito, pongo otra pestaña, pongo otra cosa, es mucho más fácil. En la vida yo me pongo loco, no puedo verlos, pero también es importante enfrentar ese miedo. De alguna otra manera creo que el miedo es lo que nos hace sentir con vida, ¿no? Por eso Pactum, por eso tu obra, Cuentos Sofocados, tienen ese sentido tan grande en la realidad absoluta, ¿no? Y es lo que vamos a decir en la siguiente pregunta, ¿no? Por ejemplo, tenemos relatos, en este cuatro relatos en tu libro, ¿no? De los cuales ahorita vamos a platicar, ¿no? Y lo que nos dimos cuenta es que estos relatos
que están dentro de él evocan atmósferas densas, Sí, exactamente. Sí. que en la Mm. realidad, o más bien antes, uno pensaba que no se iban a llegar a ver, ¿no? Y ahora se han vuelto canon, ¿no? Evocan estas atmósferas muy densas, ¿no? Ahora sí voy a decirlo, casi asfixiantes, Mm. ¿no? Dándole el honor al título del libro, ¿no? ¿Cómo construyes ese ambiente en tu proceso creativo? Es lo que lo que te quería preguntar. ¿Cómo se construye todo este ambiente tan denso para llevarlo a la realidad literaria? Sí. Es muy interesante la pregunta, no me lo esperaba. Mira, te lo voy a responder también con una atmósfera, digamos, porque para mí la literatura, pero todo el arte, y de hecho podríamos decir que la mente en sí, para mí es un océano, es como estar dentro de un acuario. Y dentro del océano tú puedes respirar o asfixiarte. O sea, si yo fuera un pez en este momento, me lanzo al mar y tengo que aprender a respirar agua y me asusto. Bueno, esto es lo mismo, es como, para mí cada cuento o cada historia es un organismo vivo, un océano, y literalmente yo me siento como que buceo. Y en la mente pesan esa atmósfera, tienen densidad, es como que literalmente como que todos los espacios están llenos de un cierto líquido. No sé si te das cuenta, como que uno entra vibracionalmente a los cuentos. No es una cosa intelectual, es como literalmente como que si hay humo y uno entra en esa. Y por lo tanto también creo yo que tiende a lo más cinematográfico. Sí, también, porque mira, vamos a utilizar el ejemplo que tú dijiste, ¿no? El hecho de sentir el error y toda esta atmósfera densa y terrorífica como un océano, ¿no? El terror, Exactamente. y nosotros somos un pececillo o al menos un organismo vivo que se va a adentrar a ello, ¿no? Recuerden, chat, que cuando levante la mano es que quiera participar de más, es que mi cámara tiene un sensor de enfoque automático y luego me acerca hasta el barro de la nariz y van a estar viendo eso y no a mí, ¿no? Entonces, sigamos. Digamos que nosotros, el terror es ese océano y nosotros vamos a ser ese pececillo aventurero que va a entrar en él, ¿no? Y obviamente, An- pues el océano pues tiene muchos metros, ¿no? De profundidad. Tiene al menos el punto, como biólogo se los explico, pues es casi 12 kilómetros, ¿no? De profundidad el Pozo de las Marianas, ¿no? Y pues obviamente ahí es otro ambiente, ¿no? No lo mismo adentrarnos a 1 metro de profundidad, a 100 metros, que a 1 kilómetro, ¿no? Encuentras ambientes muy diferentes, se vive muy diferente, se siente muy diferente. Yo creo que también así es el terror, ¿no? Y esto de las atmósferas, yo pienso que mientras más nos vamos adentrando a estos temas oscuros, como en el mar, mientras más vas bajando de profundidad, pues obviamente el peso del agua va ejerciendo en ti, pues, presión. Entre más bajas, más presión hay en ti, menos puedes respirar, menos luz hay, ¿no? Y pues obviamente lo sofocante empieza a dar efecto, ¿no? Hasta que, pues bueno, llega el colapso. Al menos en el humano, los peces pues llegan a filtrar la sal que hay en el mar, ¿no? También el oxígeno, ¿no? Por medio de las branquias y creo que también así es el terror. Y lo viví, incluso con Santi le mandamos un saludo cuando estábamos leyendo todos los fragmentos de la obra que nos hiciste favor de llegar, ¿no? ¿Cómo lo podemos empezar a filtrar? Ah, sí, cierto, esto tiene similitud con esto, ¿no? Por ejemplo, vimos que aquí anotamos algunas cositas, ¿no? De los relatos, donde sacamos esta como tipo de literatura psicológica erótica de terror, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Y estos relatos también sacamos esos temas como, por ejemplo, vamos a encontrar gente autoexiliados, enfrentados a experiencias liminales, ¿no? Esa palabra liminal, quiero que me la expliques ahorita en unos momentos. También encontramos estos viajes iniciáticos, ¿no? En las montañas del país de Chile, ¿no? Por ejemplo, personas, en este caso creo que familiares muy directos, como por ejemplo los padres, ¿no? Que consagran a sus hijos a entidades desconocidas, que es muy canon ahora, ¿no? Uniones, como
vamos a decirlo, fatales entre campesinos, ¿no? Marginados, ¿no? Gente de poder que busca venganza a través de la cábala, ¿no? También vamos a explorar temas, pues a lo mejor en esta realidad muy difícil de afrontar, ¿no? O de tratar, como por ejemplo es la esclavitud laboral, ¿no? Entonces, quiero que antes de que empecemos a desmenuzar todos estos cuentos que hay en tu obra, quiero que me expliques qué es esa palabra para ti, porque veo que la enuncias mucho, ¿no? Y creo que para ti tiene un significado muy grande en tu libro, ¿no? ¿Qué es la palabra liminal o el terror liminal para ti? Bueno, es un término que yo tampoco sé definir bien, pero que ha estado creciendo en mí como una posibilidad literaria, puesto que lo liminal es aquello que, bueno, la palabra lo dice, está al límite. Es todo aquello que no se puede definir, todo aquello que nos genera extrañeza, todo aquello que rompe con nuestra posibilidad de clasificar la realidad. Eh, ¿Y por qué digo liminal o cuentos liminales también? O sea, terror liminal, porque muchas veces los personajes no saben lo que les pasa, no tienen idea de lo que les está ocurriendo, sienten que han cruzado una frontera y están del otro lado, y esa realidad que se reconstruye del otro lado son ellos mismos, en un estado distinto de conciencia tal vez, donde la misma realidad que habitan adquiere otro, otro nivel de conocimiento. Por ejemplo, en el primer cuento, La ñanca, hay un momento muy, muy clave, ¿no? Donde eso ocurre, donde el personaje, digamos, principal cruza ese límite a tal nivel que lo espanta, ¿no? Como un viaje astral, lo que él vive por unos segundos. Pero en el cuento, en el fondo, lo que él está haciendo es vivir continuamente esos viajes astrales, por así decirlo, sin saberlo. Seguramente nosotros todo el tiempo estamos en esos viajes astrales y no sabemos. El hecho de no saber lo que somos y lo que hacemos me fascina. Me fascina porque entonces, por- de hecho, a veces yo tengo recuerdos de cosas que a lo mejor son o no son. A lo mejor estoy teniendo pensamientos de otras personas que me llegan y que, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué la realidad tiene que ser de una forma y quién dice que es así? ¿En qué momento uno cruza los límites? ¿Ya? Siempre se habla de la cuarta dimensión, de la quinta, qué sé yo, y son cosas muy posibles, o sea, eh, y eso yo trabajé en los cuentos, porque en ese cuento particular, en todos los cuentos, pero en el particular La Ñanca, la gente del campo de Chile, yo creo que está muy desdoblada, que vive mucho en estas dos realidades de manera muy natural, como si fuese lo más normal del mundo. Y es como que viven en otro estado de conciencia. Y, y claro, este personaje que viene de otro lado y se adentra en ese mundo, empieza también a reconocer que hay ciertas verdades que sí funcionan como esos campesinos anuncian. Eso es muy interesante, ¿no? Porque como tú dices en el cuento que toda la gente podrá leer, ¿no? Cuando adquieran tu obra, La ñanca, ¿no? También nosotros encontramos eso. Le estaba diciendo a Santi que esto de liminal, al menos para nosotros, es como nuestra revista Pactum, ¿no? Que tiene ese proverbio latín, ¿no? Pactum de pacto, liminal, algo así como de umbral, le estábamos hablando, ¿no? De eso, de ese contexto de hacer referencia de que uno está entre dos estados, ¿no? Mm. Eh, Como entre lo real y lo real, la vida y la muerte, ¿no? La vigilia y el sueño, como que llegamos a ese punto de estar entre la humanidad siendo humanos y la nada siendo nada, ¿no? Entonces eso como que para nosotros también fue liminal y es muy importante conocer el significado para ti es eso, porque sí, incluso la realidad tiene un limitante que nosotros, según lo que hacemos
y demostramos científicamente, teológicamente, es atravesarlo, y no es así, ¿no? O más bien lo empezamos a hacer, pero y luego es como cuando nosotros decimos que, por ejemplo, cuando nos enseñan a vivir, ¿no? Y va a pasar esto, va a pasar el otro, tenemos un ciclo como cualquier animal que existe, ¿no? Pero nadie nos enseña a morir, o nadie nos educa a eso, ¿no? Y eso también es una gran limitante, ¿no? Entonces, ¿te parece, querido Camilo, si empezamos a abarcar un poquito más adentro cuentos sofocados? Perfecto. Ah, vamos a poner, bueno, antes de eso, mira, vamos a mostrar algunos comentarios. Francisco Araya Pizarro, un autor exclusivo de Toxi, lo vamos a tener en Pactum, ¿no? Historia similar y familiar, muy bien, compatriota. ¿No? Luego Rodrigo Tardón Fuentes, saludos de Chile, saludos desde México. Muy bien, muchas gracias. Y Jorge Arturo, mi estimado, buenas noches, aquí haciendo presencia en esta noche, transmisión, saludos y abrazos. Muchas gracias, Jorge Arturo, un compañero de la primaria, imagínate de dónde estamos, ¿no? Qué bueno que están aquí y gracias por hacer en el live. Ahora sí, pues vamos a presentar la portada de tu obra para poderla empezar a desmenuzar y llegar a su vientre, ¿no? Tenemos la cubierta de tu obra, Cuentos Sofocados, Camilo Sarce. Luego a veces uno como, bueno, eso lo digo yo, ¿no? Tú me lo podrás desmentir porque tú obviamente ya tienes este libro publicado, tú ya estás más avanzado, tienes a lo mejor esa experiencia de ser un escritor independiente ya un poquito más consagrado en eso de las editoriales, ¿no? Pero luego nosotros tenemos la idea de que nuestra obra debe de tener un sentido común incluso en lo ilustrativo, ¿no? Con lo que va relacionado a ello. Y las editoriales, por más que uno les ruega, ¿no? Que no muevan esa secuencia, ¿no? Y se aferra uno a ese sueño, le llegan a mover de acorde a su estilo, ¿no? Algunas esperan su esencia, a veces no. Quiero que me digas qué es lo que encuentras en tu portada de este libro y qué es lo que se puede llevar a la realidad con ese terror, ¿no? ¿Qué es lo que representa Cuentos Sofocados, la portada de tu obra, con lo que realmente está dentro? Fíjate que yo no tenía una idea clara de la portada. Sin embargo, Julia, de Ediciones Whitby, una de las editoras, dio en el clavo con esta portada porque, bueno, en el libro hay un evento súper intenso que es el momento liminal en un bosque de maleza, un bosque muy feo. Hay ciertos tipos de bosque en Chile muy feo que están a los pies de las montañas y ahí se da esa escena en particular y ella seguramente captó esa escena más un animal que también aparece en el cuento Nañanka, que es un puma, y esta niña campesina, o sea, esta chica adolescente campesina, que yo creo que está más o menos retratada muy bien en la, en la portada, así como un fotograma de una película, literalmente. Entonces ella unió esos elementos digamos, fue mejor la idea que tuvo ella, que es artista más encima, o sea, ella se dedica al arte, que la que yo tenía. O sea, superó mi propia imagen porque ahí, digamos, la portada, te das cuenta que es como unas hojas como estas hojas de maleza, como, no son hojas así como agradables, como que pinchan, y en el centro está esta chica, eh, como un poco con aspecto ciertamente marginal, pobre, en una casa que parece, y de hecho es como que tiene barrotes, ¿no? Digamos. Entonces me gustó mucho la portada, el color también, eh, un poco carmesí, como que alguien se va adentrando con una cámara, ¿no? A ese bosque de maleza, que, insisto, es una de las escenas más importantes de ese cuento, yo creo que es la más importante. Eh, es muy cinematográfica la portada, creo yo. Ok, es muy importante tener la visión de tu propia obra, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nosotros la estábamos describiendo, eh,
muchos dicen que pues obviamente a los libros se les juzga por su portada, ¿no? Entonces nosotros, Santi y yo estábamos viendo qué es lo que significaba para nosotros la portada, porque nosotros somos bien quisquillosos para eso. Tratamos de investigar siempre. Y uno como escritor, diría Santi, yo no soy escritor, ¿no? Pero está trabajando en temas de editorial, entonces digamos que también forma parte de algo porque ya sabe qué es lo que hay detrás de un escrito, ¿no? Y no me vas a dejar mentir, Camilo, que pues obviamente uno como escritor debe de tener investigación, ¿no? Debe de haber investigado muy bien lo que está haciendo. Entonces, primer detalle, yo, al menos yo, Donovan Aduna, yo solamente distingo los colores del arco iris y ya, ¿no? Porque luego a veces, como que el color fuchsia, el color melón, valenciano, el color melón chino, ¿no? El color guayaba, yo no sé qué es eso. Es rosa. Rosa, rojo, negro, gris, verde y ya, ¿no? Entonces estábamos viendo que tienes estas pues, hojas, nosotros las vimos como de tipo, sí, puntiagudas, pero más como de un tipo helecho, ¿no? Y estábamos hablando de que pues obviamente los helechos vienen desde una época muy antigua de la Tierra, ¿no? ¿No? Estaban con los dinosaurios hace muchos millones de años, son plantas evolutivas muy capaces de sobrevivir en ambientes muy extremos. Entonces, estábamos viendo que podemos relacionar esos tipos de hojas con el mismo terror que tú describes en tu obra, ¿no? Que el terror prevalece a través del tiempo, ¿no? El hecho de tener el recuadro con esta silueta, lo describimos así, con esa silueta humana, pues sí tiene que ver con ese tema cinematográfico, con ese terror también de antes, ¿no? No sabemos qué es lo que pasa, pero vemos algo negro, ¿no? Y nosotros cuando vemos el color negro, lo podemos relacionar al luto, a, pues obviamente a cierta oscuridad, a algo malo, algo maligno, ¿no? Fue con la misma educación con la cual fuimos enseñados y lanzados a la realidad, y al final el negro también significa elegancia, ¿no? Entonces, si estamos hablando de cuentos sofocados, yo, al menos para nosotros, tiene que ver con ese terror que viene desde la antigüedad a modernizarse, pero con el mismo objetivo que tiene, ¿no? Sofocar a la gente, enfrentarla a la realidad, ¿no? Eso fue para nosotros el simbolismo que tiene tu portada, ¿no? Hacia esta realidad posible. Ojalá también la gente que nos esté viendo y que nos vaya a ver, pueda también comentar qué es lo que ellos ven en las portadas de los libros que escogen leer, ¿no? Que es muy importante. Ahora sí, aparte de la portada que tenemos, pues tenemos esta también sinopsis, ¿no? De que tu obra, Cuentos Sofocados, reúne como que 4 relatos donde la cotidianidad se tuerce en situaciones complejas, ¿no? Y aparte de complejas, pues muy desesperadas, ¿no? Entre una de ellas, pues tiene que ver que es una cuidadora de pacientes psiquiátricos, descubre que un crimen, ¿no? Que su jefe cometió contra su propia familia. También tenemos una trabajadora del antiguo, del trabajo más antiguo del mundo, es atormentada por fenómenos paranormales. También tenemos el cuento de que un inmigrante de los Estados Unidos presencia eventos cósmicos inexplicables mientras es acusado injustamente de un ataque fuerte, ¿no? Político, y la de un brujo rural que une su alma a las de sus víctimas mediante un pacto que no tiene algún retorno. Entonces, parece, Camilo, si empezamos con este primer cuento que tiene que ver con una cuidadora de pacientes psiquiátricos, para que podamos iniciar como este pequeño spam, lo que tú puedas platicar, lo que tú quieras comentar, para que la gente no solamente se enganche, sino adquiera tu obra. Yo no sabía hace algunos años que en los hospitales psiquiátricos existían cuidadoras de pacientes. Eh, Son personas que se dedican a vigilar al paciente. Generalmente tienen un turno diurno y nocturno, porque hay pacientes que se autolesionan, hay pacientes que pueden agredir a otros o que se sienten muy angustiados y que las cuidadoras, digamos, son como enfermeras, pero
tienen un rango tal vez menor, pero están ahí para acompañar al paciente y conversar con él y hasta cierto punto ser su apoderado dentro de ese lugar. Y este cuento, titulado Juan, Gustavo y Patricio, tiene como punto de partida a Pamela Moyano, que es una cuidadora de pacientes, que, digamos, podríamos decir que se especializa en pacientes jóvenes, en adultos jóvenes, en algunos adolescentes, y a ella le toca cuidar a un paciente muy especial que, a- digamos que cuando llega a esta institución psiquiátrica, que yo me basé en la clínica psiquiátrica de la Universidad de Chile, ella piensa que internan digamos, a un vagabundo porque nunca ve al paciente en el hospital. Simplemente le dicen que escuche los ruidos, que lo vigile a través de los ruidos, porque lo esconden. Y ella pensó, habrá tenido un accidente este paciente, porque no me lo muestran, no me lo presentan. Pero ella logra ver un detalle, ¿no? Un brazo, la parte de la espalda, y que tenía una cierta deformación. Entonces por eso ella piensa, "Oye, estará quemado o algo así". Pero lo curioso es que a las clínicas psiquiátricas, sobre todo de la Universidad de Chile, hay ciertos momentos de visita, donde van los familiares a hablar con sus... o sea, los familiares hablan con los enfermos y tienen cierto tiempo de recreo en el mismo patio. Y ahí en ese patio Pamela Moyano conoce a Johanan, que bueno, se hace llamar Juan para no complicar a la gente. Y poco a poco ella descubre que este señor es un judío chileno, habla como chileno, es muy chileno, pero en el fondo su fe está ahí. Pero no es cualquier judío, es un judío muy angustiado, muy triste, muy melancólico. Y ella, mientras viene este hombre a visitar a este paciente escondido, porque después descubre que es el padre de este paciente escondido, ella le va tomando cierto cariño, cierta simpatía, cierta compasión también. A raíz de un accidente, Pamela es despedida del trabajo. O sea, ella es alejada por, por, una, por un accidente laboral que no era su culpa, y en ese tiempo de break, este señor judío la contacta, se consigue su número y la contacta y le pide que cuide a su hijo, a este paciente desconocido que nunca vio en la clínica. Y ella, porque le ofrece un buen sueldo, un gran sueldo, ella decide aceptar esa invitación de este judío. Y visita a este hombre, y descubre que es un hombre casado, que tiene una esposa que está como en estado de catatónico, como que está un poco muerta, entre viva y muerta. De repente recuerda quién es y se olvida. Una señora que se nota que fue una mujer elegante, con dinero, pero viven en un departamento elegante, pero modesto, oscuro. Hay algo extraño en ese lugar. Y el judío le pide a esta mujer, digamos, Pamela, tener ciertas precauciones con el paciente que va a cuidar, que él, no, él ya está muy agotado para cuidarlo y por eso requiere esa ayuda urgente. Y ahí es cuando empieza esta historia, ¿no? Que digamos, cuando en el momento que Pamela conoce a este paciente, ahí descubre por qué lo escondían, digo. Es decir, descubre que está frente a un ser poco menos que monstruoso. Ella no sabe si este niño, porque se llama Eduardo, Eduardito, este paciente escondido. Ella no sabe si está quemado, si tiene alguna deformación, si porque no puede ver, porque no puede moverse bien. O sea, y ahí empieza ella, digamos, a sentir mucha compasión por este niño, ¿no? Sin embargo,
la situación se empieza a enrarecer mucho cuando Pamela empieza también a experimentar fenómenos inexplicables dentro de esa casa relacionados con Eduardito. Y a medida que ella decide, porque es una decisión de ella, y yo la respeto mucho por eso como personaje, porque para mí es una persona real, digo. Pamela decide, porque pudo haberse escapado a la primera, pudo haber abandonado el trabajo y cobrar lo que tenía que cobrar y marcharse de esa casa. Pero ella decide ir más allá. Y ahí yo abordo eso que llamamos lo liminal, ¿no? Porque voy a cruzar el límite y voy a conocer a Eduardito. ¿Quién es Eduardito? Y ahí es cuando comienza la pesadilla de Pamela. Ok, y hasta ahí le dejamos para que la gente se meta para ver quién es Eduardito. Es así, ay, Eduardito, ven, Eduardito, más o menos. todos, Eduardito, Eduardito. No, pero es muy importante incluso todos estos ambientes. A ver, el ambiente de un hospital no es bonito, ¿no? El ambiente de un cementerio tampoco lo es. O sea, ¿cómo podemos comparar el hogar, ¿no? Donde estamos, por ejemplo, tú y yo, la gente que hoy nos ve, con un ambiente de un hospital? Ahora, imagínate psiquiátrico, ¿no? Y Entonces, ajá, sí. de hecho, ese hospital es limpio, es bonito, pero aún así no transmite belleza. No sé si eso también es lo liminal, creo yo, como ¿por qué este lugar que está bien aseado, que está bien diseñado, no transmite belleza? ¿Qué pasa ahí? Es que yo creo que es la misma esencia, ¿no? Porque, por Mm, ejemplo, un cementerio, aunque siga estando muy ordenado, muy limpio, muy bonito, el objetivo de un cementerio es guardar restos, exactamente. no hay más. Un hospital es, el objetivo de un hospital es ingresar pacientes para la recuperabilidad de lo mismo, de la salud, ¿no? Y en los hospitales se ve mucha cosa, ¿no? Quieras Y, o no, creo que son lugares de movimientos de energías muy exact- densos. a eso quiero llegar, ¿no? Como este cuento, digamos, cuestiona mucho, mucho qué es una enfermedad mental en el fondo y cómo esas enfermedades mentales que ni siquiera, porque los psiquiatras dicen que, por ejemplo, la esquizofrenia tiene ciertas explicaciones, pero en el fondo creo yo que no tienen la explicación real de que cierto tipo de esquizofrenia, qué ocurre, qué son en el fondo. Porque, digamos, eh, yo creo que por ejemplo, cuando hay gente superdotada que, no es, que desarrolla mal o que tuerce sus talentos lo expone al mundo como una entidad deformada casi, yo creo que eso es un demonio, por ejemplo. Es la deformación del ser. Eh, y eso es lo que ocurre en lo psiquiátrico. Entonces, por eso es tan triste y al mismo tiempo tan interesante. Como cuando tú dices, hay ciertos fenómenos de energía, qué sé yo, y de la percepción de la realidad que no se pueden contener ahí. Y nadie los puede contener. Y son un continuo misterio, un continuo estrés, incluso para los psiquiatras que están intentando ahí resolver los problemas de esta gente, ¿no? Exactamente. Mira, ya te contestaron. Oye, qué buena historia, cabrón. ¿Ya ves? De esto se trata. Muchas gracias por estar aquí. A Gus Ramírez, a Viridiana Martínez, un abrazo, un beso. Gracias por ser parte también de Toxi, de Lápiz Güey, que la vamos a tener en los radios de Pacto, y a Francisco Araya, que también lo vamos a tener en Pacto. Y pues bueno, ese fue el tema de la psiquiatra. Y vamos a pasar al siguiente eh, cuento, relato que tenemos por ahí, al menos con sus hipnosis, que es una trabajadora del arte más antiguo del mundo, que es atormentada por fenómenos paranormales, pero que enfrenta una verdad devastadora sobre su pasado, ¿no? Sí, El este, micrófono es tuyo. bueno, yo no quiero dar spoiler, pero digamos que esta es la historia más densa de todas, por eso yo la puse al final, se titula Gallambo. Ustedes como lectores van a descubrir por qué se titula así, de esa forma tan extraña, casi como un nombre africano, vamos a decirlo así.
que no tiene nada que ver, claro, van a empezar a leer ¿por qué se llama Cayambo? Si esto está ubicado en Chile, en los barrios, en un barrio semi-marginal. Mira, te voy a contar un poco el contexto para que la gente entienda. Aquí en Chile en el 2020 hubo muchas tomas de casas patrimoniales por gente marginal, entre ellas mafias de extranjeros, generalmente de venezolanos, de colombianos. Aquí Chile se llenó de ese tipo de mafia y empezaron a raptar casas patrimoniales antiguas, que eran casas de adobe, casas por fuera muy bonitas, pero por dentro destruidas, ¿no? La utilizaban como pensión, incluso cobran en algunas partes renta por esas casas que son del siglo XIX. Y yo me fijé en ese fenómeno y me llamó mucho la atención cierto tipo de historia y lo conecté con una historia que me contaron de una familia que estaba muy atormentada porque habían consagrado a su hijo a una entidad, digamos, sin saberlo, digamos. Entonces, por lo tanto, esta historia tiene que ver más bien con las consecuencias de una decisión ignorante y en el fondo tiene que ver también con la ignorancia de nuestros padres al tomar decisiones sobre nosotros que tienen una repercusión muchas veces devastadora sin que ellos lo sepan. Hay padres que toman decisiones, sobre todo, por ejemplo, como la de este libro, que convierten a sus hijos en seres absolutamente atormentados por algo que ni siquiera ellos lo decidieron porque no habían nacido. O sea, un terror prenatal, por así decirlo. Entonces, esta chica de origen venezolano que vive en una de estas casas patrimoniales se dedica al arte más antiguo del mundo y en algún momento de su vida empieza a experimentar una obsesión, digamos, erótica por un hombre que ve de vez en cuando en la calle, ¿no? Es un tipo que se aparece, que desaparece y que para ella genera una atracción erótica absoluta, una especie de droga visual. Y este ser o esta persona eh, parece que nadie más lo ve, ella nomás solamente lo ve, y lentamente se empieza a acercar de a poco, como que va cediendo la misma protagonista, Joana, a esta entidad, pero ella cree que va a obtener placer de ese acercamiento y lo que obtiene al fin y al cabo, creo yo, es dolor, pero después del dolor la libertad, ¿no? Es como que se va cerrando el sofoco, el núcleo del sofoco hasta llegar a esa verdad que ha generado todo eso, ¿no? Como una implosión. Es lo que vivimos, ¿no? De que es que lo estás diciendo tú, todo viene de casa, ¿no? Incluso aquí en México llegó a pasar una noticia, ya tiene tiempo, pero fue súper sonado, o sea, a nivel nacional, imagínate, donde eh, creo que sí fue aquí en el Estado de México, donde unos padres le sacaron los ojos creo que a su hijo, no recuerdo cuántos años tenía el niño, era menor de 9 años, eh, en un ritual satánico, y fue muy sonado, ¿no? Y tiene que ver también incluso con ello, ¿no? De cómo todo viene de casa, viene con todo lo que tenemos en la mente, de qué es lo que está pasando en ese nivel de trascendencia y cómo eso afecta a la realidad posible que tenemos a nuestras actividades y cómo podemos dañar consanguíneamente a todos, ¿no? Porque de alguna otra manera es ese linaje que nosotros no aprendemos cómo se traspasa, pero se traspasa, ¿no? Exactamente. Pues aquí. Y de hecho, en la novela hay un personaje que ayuda que es la parte bella de esa novela, ¿no? Que hay un personaje que ayuda a esta mujer, que es muy cercano a ella, pero ella no lo sabe. En el fondo, siempre los personajes aquí en este libro nunca saben hasta el final lo que les pasa. Siempre son, eh, digamos, revelaciones de cosas ellos son la consecuencia del mal también. Origen.
¿no? El origen de todo y la conclusión de lo mismo, ¿no? exactamente. Así que, pues, bonita gente ya sabe lo que debe de hacer, adquirir cuentos sofocados para encontrar estas historias. Ahora pasemos al tercero, que tiene que ver bajo la hipnosis de que hay un inmigrante de los Estados Unidos que en su vida cotidiana presencia eventos cósmicos inexplicables, mientras es acusado de algo pues políticamente muy denso, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, este relato nace de mi experiencia, de mi viaje a Nueva York. Ahí conocí a muchos compatriotas tuyos, mexicanos. De hecho, el protagonista es mexicano. Es una persona que, bueno, escapa de un sofoco, vamos a decirlo así, muy grave. Él escapa a él lo están persiguiendo en un grupo, una pandilla, un cartel, y él decide escapar. Él decide, muerto de miedo, dejar a su familia, a su sobrina, la cual cuida, digamos, y él siente mucha culpa por ser tan cobarde. Y, y dentro de esa congoja, por no poder, no tener dinero, digamos, para salir a Estados, volverse a México, no tener dinero ni para pagarse un cuarto, nada, eh, él es rescatado por dos ancianos cuando está a punto de morirse en un parque, en invierno, en la nieve. Y estos ancianos no le preguntan nada, no lo juzgan, sino que parece que esa fue ese acto de amor de esos dos ancianos que apenas podían caminar, que él había experimentado hasta ese momento en su vida. Estos ancianos lo suben en una camioneta y este hombre está, ¿qué está pasando? ¿Sí? Me están recogiendo, lo llevan a su casa, digamos, entran a estos inmigrantes a su casa y lo bañan, ¿no? Y estos ancianos apenas moviéndose lo bañan, lo acuestan, le dan medicinas, lo llevan a médico incluso, le dan un cuarto para que duerma y lo dejan viviendo en la casa sin más preguntas. Pero pronto llega la supuesta hija de este matrimonio, ¿no? A joderlo todo, a preguntar quién es este mexicano que está aquí, por qué, y esta mujer habla español, ¿no? Entonces, claro, a él le parece raro, empieza en fondo a reclamar por qué estos ancianos habían metido a un desconocido a su casa. El punto está que esta mujer, que él cree que es la hija de estos ancianos, eh, lo invita a trabajar a un restaurante italiano, ¿no? Y ahí empieza la verdadera pesadilla de este inmigrante rescatado, donde es acusado laboralmente, no tan solo por el exceso de trabajo, porque ya que este inmigrante no sabe cocinar y tiene que lidiar con una cocina enorme, sino que empieza a ser acusado por este matrimonio, ¿no? De, digamos, la hija con su esposo. Y esa situación densa, aberrante, lo lleva a salir todos los días a la calle, digamos, a respirar después del trabajo, porque estos ancianos le cobran, con la presión que le pone la hija, él tiene que pagar una renta, y en esos paseos por los parques él empieza a, a mirar el cielo y a ver que las nubes no se mueven igual, empieza a darse cuenta de que al parecer las nubes están vivas, empieza a sentir presencias en el cielo, pero no las ve, empieza a relacionarse con los vagabundos, digamos, con gente de la calle de una manera sin palabras, o sea, como que casi como telepáticamente, ¿no? Y él empieza a descubrir que estos ancianos desaparecen de vez en cuando, como que se van de la casa por un día, aparecen, desaparecen, se meten al auto, hasta que él descubre que estos ancianos se reúnen en ese mismo parque que él visita, en algunos escondrijos, con otras personas, aparentemente a meditar, a rezar o algo así. Y ahí es cuando comienza el drama
el segundo drama, ¿no? Que lo lleva a la acusación de terrorismo en una playa de por ahí. Es una Oh, historia que va mutando porque, claro, uno cree una cosa y después es otra y después es otra, hasta que al final, algo como muy loco, ¿no? Que lo acusan de terrorismo por una luz. Y bueno, ahí ustedes sabrán porque es una historia que tiene varias cosas, ¿no? Elementos de humor, de misterio, de psicológico, es una historia mutable. es como una bola de nieve, De hecho, por eso empieza con la nieve. exactamente, Y ¿no? él Entonces, revolcándose en la nieve, así empieza. y así, y lo vamos a descubrir de ese estilo, ¿no? Ahorita con lo que tú estás diciendo, tiene que ver un poquito, va agarrado de la mano. Aquí en México, luego, bueno, lo relacionamos así, ¿no? Que tiene que ver eso de pagar justos por pecadores, ¿no? Pero también yo creo que, a ver tú, Camilo, ¿tú crees que la confianza, el valor de la confianza, el concepto de confiar, el concepto de tener seguridad humanística dentro de las historias de terror es un factor detonante para que el terror pueda seguir subsistiendo? El tener que un personaje tenga confianza en algo para que después pueda quebrarse, ¿crees que sea una clave para que el terror siga vivo? O al menos en algunas historias, como por ejemplo en la que nos cuentas. Esta historia, yo creo que, o sea, tiene que ver con, digamos, un hombre que cuando llega al final de su experiencia, no se siente digno de liberarse por la culpa. Ese es el punto. Él no llega a cruzar ese umbral, como tú dices. O sea, es como, digamos, a este personaje le abren la puerta y él la cierra solo. Y es por eso que el personaje al final, bueno, voy a hacer un pequeño spoiler, se queda en la playa y no se aventa a esa salvación, por así decirlo. Ese autoexilio, ¿no? Sí, tú lo dijiste precisamente, o sea, es un personaje, el personaje descubre que es un autoexiliado de sí mismo, al fin y al cabo, porque se exilia él mismo de México, después se exilia de la casa de los ancianos, siempre se está exiliando a sí mismo. Exactamente. Aquí en México sucede algo así. No se le dice como tal autoexiliado, pero vamos a manejar ese concepto. Cuando la gente empieza a confiar no en sí mismo, sino en la demás gente, le empieza a dar poder. Y aquí en México se le dice la maldición de la abuela. Cuando uno le da poder a otra gente, en primera no sabes que la otra gente en dónde está metida, ni qué relaciones tiene, ni qué es lo que hace, ni sabes qué es lo que ellos creen. Y cuando le empiezas a dar poder a esa gente, ¿no? En primera, pues te empiezan a conocer, pero tú no los conoces a ellos. Mm. Y como no sabes quiénes son sus contactos, la gente mala existe, la gente con perturbaciones, la gente con hechos negativos y con energía de bajo astral existe y hace de las suyas. Y en lugar de que ellos paguen las cuentas, uno lo termina pagando, ¿no? Exactamente. Y se empieza a autoexiliar, ¿no? Eso es lo que le pasa al personaje. Sí, es como un hombre muy reservado, muy misterioso, o sea, como que no le gusta decir nada de sí mismo. De hecho, la historia empieza así, ¿no? Solamente yo le confieso mis pecados a Dios, a nadie más. Nadie más sabe de mí, no quiero que nadie sepa de mí, y de repente se ve expuesto a gente desconocida de manera radical por razones laborales y porque, digamos, en el fondo es un hombre que busca amor. O sea, el terror de exponerse también, ¿no? Él está aterrado. Eso, una vertiente del terror que nos había tocado, ¿no? El terror de Mm, autoconocerse, exponerse y al terminar, y terminar autoexiliado porque no se logró lo que se quería, ¿no? Es una gran, exactamente.
¿no? Que aquí en México se conoce como la maldición de la abuela, ¿no? Y eso tiene que ver mucho más con lo de las cárceles, ¿no? Porque pues obvio, bueno, se da más en ese concepto, ¿no? Pero pues cualquier gente que tú llegues a conocer, no sabes qué hay detrás de ellos. No sabes a quién conocen, qué contactos tienen, a qué se dedican, no lo sabes. Y en Y dado de hecho, caso, sí, el personaje empieza a sospechar, empieza a sentir miedo de los ancianos que lo rescataron. y luego Empieza a sentir, claro, ese, ¿no? siente terror por lo único que le dio confianza. A lo que veníamos, ¿no? Exactamente, muy bien, qué historia tan más fantástica. Y pues bueno, vamos a pasar al último, que dice que es un brujo rural que une, eso es muy interesante, ¿no? Que une su alma a la de sus víctimas mediante un pacto del cual no hay salida, no hay retorno. Adelante, Gabriel. Bueno, este es uno de los más densos porque, bueno, junto con Gayambó, yo a veces me siento como arrepentido de escribir ciertas cosas porque, claro, cuando uno se involucra con la realidad, aparecen todas estas cosas inmediatamente, aparece el terror. Entonces, eh, a nosotros nos gusta la idea del que alguien nos perdone los pecados, o por lo menos la idea de la redención, de la autorredención, aunque alguien nos redima, aunque yo creo que nadie nos pueda, o sea, yo creo que el ser humano no se puede redimir a sí mismo, por ejemplo. Siempre hay un resquicio de que no se sana. Entonces, claro, y este cuento tiene que ver con que a veces hay cosas que no se pueden redimir. Y, y esto parte, digamos, de un versículo de la Biblia, una parte de la Biblia, que siempre me ha llamado mucho la atención porque la encuentro muy comprometedora y también, creo yo, muy real. Y es cuando las personas se unen sexualmente, ¿no? Como en el coito. En la Biblia dice que hay un evento donde un judío, un hijo de un rey judío, si no me equivoco, viola a una doncella y después que la viola pide matrimonio al padre, ¿no? Diciendo que está enamorado de la mujer que violó y que no se puede separar de ella, de tal modo que las almas quedan unidas a pesar de que las personas intentan romperla. Eh, yo he conocido a muchas mujeres, sobre todo, que quedan pegadas psicológicamente, psíquicamente, a parejas de antaño, a sus primeros amores, como que nunca se desconectan de ellos. Y las parejas actuales, los esposos actuales son como entidades aledañas porque la verdad, la verdadera conexión la tienen con ese fantasma del pasado, ¿no? Eso es muy patético y al mismo tiempo absolutamente real. Y este cuento tiene que ver con esos pactos, haciendo incluso referencia a la revista, esos pactos que uno no quiere hacer y que lo hace igual sin saberlo. Y bueno, en el caso del brujo rural, eso es lo que buscan los brujos en el fondo, ¿no? Como dominar psíquicamente a las personas. Les gusta el poder, uno utilizar a las personas como marionetas. Y una de las formas más drásticas y totales es a través de estos pactos, de los pactos sexuales, por así decirlo. Y esta historia tiene que ver con un hombre que ocultó por años un trauma. Un campesino, la historia empieza así, ¿no? Con un campesino que va caminando seguramente en una carretera desolada y de repente se detiene, agotado, tal vez después de un día de trabajo, mira una casa en ruinas, una casa de campo vieja, destruida, y empieza a llorar desconsoladamente cuando el sol le da a esta casa. Y el sol penetra la casa y él empieza a llorar y no entiende por qué llora y mira el sol y cuando ya deja de llorar se da cuenta de que aflora el trauma en ese minuto. Y se empieza a recordar, se empieza a narrar a sí mismo lo que vivió hace unos 30 años atrás, cuando él tenía 20 años, cuando se fue a vivir en situación de precariedad, de pobreza, a la casa de su tía para conseguir trabajo.
en esta casa rural, construida en las faldas de un cerro, una casa horrible, como construida a medias, así, por pedazos. Vive su tía Roberta, pero esta tía no vive sola, vive con una chica, tal vez de 17, 16 años, y él no sabe quién es esa chica. Él solamente sabe que la apodan la ñanca, porque le pusieron el nombre de una gallina que mató a la tía, una gallina famosa seguramente en ese pueblito, que mató a la tía de rabia, ¿no? El punto está en que él no sabe si es su prima, él no sabe si la recogió la tía, es como que no existe, existe y no existe. A veces está en la casa, a veces no, es como una vagabunda que vive ahí. Y ahí es cuando, digamos, el personaje empieza a reconocer la verdad que descubrió sobre ella, ¿no? Porque el personaje, digamos, se empieza a obsesionar con esta chica, pero en esa obsesión empieza a descubrir cosas bien, bien feas de ella, bien terribles, en relación también a un arriero que de vez en cuando baja del cerro y se aloja en esa casa, ¿no? En la parte baja de esa casa. Y a raíz de una cierta, de aventarse a investigar a estas personas, a estas dos personas, al arriero y a la ñanca, este campesino adolescente, se, digamos, se empieza, digamos, a traumar, a traumatizar con lo que va descubriendo. Eso Y es se empieza muy, también a enfrentar a sí mismo, ¿no? A enfrentar a los celos de partida, a la sed de venganza y también al profundo deseo de redimir a otro cuando no le corresponde hacerlo. muy, muy interesante esto. Cuando estábamos viendo esto de la ñanca, que es el que viene del muestrario que tú nos compartiste, le estaba diciendo a Santi que cuando yo vivía, cuando era mucho más pequeño, tenía 10, 11 y 12 años, cuando mis abuelos, en paz descansen, y llegaron a vivir en Marabatío, Michoacán, pues obviamente pues para mí era un pueblo, bueno, para mí fue también como un exilio, porque pues obviamente acostumbrado uno a la ciudad, ¿no? Y te vas a vivir a un pueblo, pues obviamente tú como niño dejas a tus amigos, dejas a tu escuela, dejas a todas tus actividades, y es como empezar de cero, ¿no? Entonces, llegamos, y Marabatío, Michoacán es un pueblito que empieza a convertirse a algo más urbano, ¿no? Pero pues obviamente tiene esa cultura de ser muy arraigado, de ser una cultura muy, muy prospecta, una identidad muy individual, ¿no? Y tiene ese toque místico, ¿no? Por las leyendas urbanas, bueno, las leyendas rurales que ahí se cuentan, ¿no? Y me hizo recordar también el hecho cuando, por ejemplo, nuestros abuelos o gente de antaño nos decía, ¿no? Aquí en el cuento aparece un cerro, ¿no? Que nos decía, tu abuelo o tu tío peleó con el diablo en el cerro, ¿no? Se peleó con el diablo y le vio la cara y tenía cara de caballo, ¿no? Y se agarraron y tu tío ganó. Era lo más interesante de la historia, es que tu tío le ganó al diablo, ¿no? Y en Marabatío, Michoacán, aparte de todo lo que yo me encontré que también fue bueno, ¿no? Yo descubrí por mi propia cuenta, y te digo a esa edad de los 11 12 años, que era una tierra colmada de gente que tenía ese toque o esa esencia de hacer maldades a través de la magia, ¿no? Por no decirles brujas. Entonces, para suerte, mis abuelos llegaron a parar y ser vecinos de, creo que una de las mayores brujas que existe ahí. Y pues mis abuelos, al ser pues, personas grandes y diabéticos, pues se tiene este símbolo de a veces enfermarse y tener la necesidad de ir a un doctor, ¿no? Y entonces uno recurre a por eso te decía casi al principio del live que si también en la confianza era muy importante, ¿no? Dentro del terror para empezar a conocer el destino de la gente, ¿no? Al menos el de nosotros,
para empezar a dudar de nuestra propia existencia, porque al menos en esta historia, ¿no? Uno confía en la gente y no sabe en qué es lo que se está metiendo. Y yo recuerdo que en una de esas visitas donde esta persona llevó a mis abuelos, pues me llevaron a mí también, los llevó con un brujo. Bueno, era como, vamos a decirlo que como unas chozas, donde en esas chozas había diferente tipo de personas que daban consultas mágicas, ¿no? Y en una de esas, eh, pues mis abuelos entraron con esta gente y yo recuerdo muy bien que este señor les decía a mis abuelos que les iba a cobrar suma cantidad de dinero por quitarles ciertas cosas, ¿no? Sin embargo, tenía que haber un precio, ¿no? Y cuando estábamos leyendo todo esto en la muestra que nos compartiste, me hizo recordar aquellas épocas donde la necesidad te obliga a depender de otra gente, ¿no? Y qué tan fuerte es esa necesidad para poder estarla aguantando, ¿no? Y recaer sobre ello. Y más como tú dices, la gente a veces no, yo creo que no superas el pasado, o nosotros como hombres o como mujeres recordamos mucho cómo fue el primer amor de nuestra vida, ¿no? En este caso, pues tiene que ver mucho, creo que sí te lo conté cuando nos conocimos en el primer live, ¿no? Que tiene que ver con, al menos en este proyecto, por los personajes que están detrás, ¿no? La musa de la traición y la diosa del Pacífico, que son los dos personajes que para mí influyeron en toda la creación literaria, ¿no? En este cuento, que es la ñanca, que tiene que ver con este brujo rural, esa conexión que tiene la gente, ¿no? En este caso, pues más índolo sexual y cómo se unen. Es muy importante. Exactamente. Y algo muy importante de este cuento, que es una lección de vida, cuando la gente, digamos, tiene buen corazón, es que hay gente que no se quiere redimir. Hay gente que no quiere, hay gente que elige el mal y lo elige. Hay un momento en que la conciencia se cauteriza y ahí está lo irreversible. Porque claro, uno dice, no, lo irreversible es el pacto, como tú dijiste, ¿no? Pero eso no es lo irreversible, es un proceso psíquico donde la conciencia literalmente se cauteriza y ahí muere el alma. Y ya no hay nada que hacer. Ya no hay ningún sacerdote, ni rabino, ni siquiera Dios puede alumbrar esa casa. Y ese es el dolor del personaje, y de muchos de nosotros a veces. ¿No? Creo que podemos cerrar este cuento con esa frase que habíamos dicho al principio de que los falsos profetas viven de ofrecernos ese mundo mejor, ¿no? En la otra Exacto. vida para que estemos aquí jodidos pero contentos mientras llega, ¿no? Qué interesantes. Gente, vimos la sinopsis de todo lo que es Cuentos Sofocados, ¿no? De nuestro querido invitado y autor Camilo Sarce. Bueno, finalmente, para terminar al menos esta ronda de preguntas y pasar ya al cierre de nuestro live y evento, no quería preguntarte, estimado Camilo, finalmente, ¿qué te gustaría tú como autor, qué te gustaría que el lector experimente al leer tu obra y cuando cierre el libro? ¿Qué te gustaría que experimente? Teniendo en cuenta la densidad de los cuentos y podríamos decir también la profundidad de ciertas temáticas y lo delicadas que son, lo que yo espero que el lector experimente es la conciencia de la libertad de elegir, que sean libres de elegir en sus propias vidas la liberación o el sofoco. Porque para mí la vida es una encrucijada hasta el día de la muerte. Claro, Y uno está siempre en esa encrucijada terrible. Y mientras más uno quiere crecer espiritualmente, más horrible se vuelve esa encrucijada, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, estudia la vida de los santos,
ponte tú la vida de Francisco de Asís, yo siento mucha admiración por los franciscanos, porque son muy extremos en su espiritualidad. Por ejemplo, Francisco de Asís, mientras más se acercaba a la santidad, más horrible eran las encrucijadas, porque se le aparecían los demonios, eran más y más atractivos los demonios, las tentaciones sobre todo sexuales. De hecho, los rabinos lo dicen, ¿no? Cuando una persona más cerca está de Dios, el diablo te jala desde esa parte, desde lo sexual, es como lo más débil del ser humano. Y también, por ejemplo, el Padre Pío, mientras más cerca de la santidad, más lo agredían los demonios, lo golpeaban, ¿no? Sea verdad o no eso es lo que uno experimenta, ¿no? Cuando quiere cruzar los límites, hacia el bien o hacia el mal, ¿no? Sí, Mientras es un, más luz, claro, más oscuridad detrás, persiguiendo esa luz para que vuelva. sí, es un gran antecedente eso, ¿no? Incluso, bueno, los autores, cualquier autor que experimenta esto por primera vez lo hace, ¿no? Cruzando ese límite. No, tú lo viviste, yo lo voy a vivir, ¿no? La gente que nos está viendo lo puede vivir en sus ciertas etapas de vida, ¿no? Y es algo real, ¿no? Donde todo el terror lo transmitimos, ¿no? Y se disfraza de lo que nosotros hacemos diariamente, ¿no? Entonces, Exactamente. cuentos sofocados, pues obviamente sabemos que no termina al cerrar el libro, ¿no? Que sigue respirando, ¿no? Discretamente en algún rincón de nuestra mente, ¿no? Entonces, bueno, Camilo, pues fue un gusto tenerte aquí, presentar tu obra, para nosotros también fue un honor tenerte. Y antes de cerrar, pues por favor cuéntale a toda la audiencia en dónde pueden acceder a tu libro, a tu obra, en dónde te pueden seguir, cómo te contactan y qué es lo que sigue para Camilo después de Cuentos Sofocados. Bueno, me pueden seguir en mis redes sociales, ustedes buscan Camilo Sarce y salgo al tiro, sale mi perfil y el cuento lo pueden adquirir en la página de Ediciones Whitby gratuitamente, el envío gratuito, y en realidad está a la venta en todas las librerías de España, pero también lo pueden obtener en Amazon y en Mercado Libre. Pero si lo compran por la página de Ediciones Whitby, el envío es gratuito a casi todos bueno, a todos los países de Latinoamérica. Perfecto, eso es mucho más que interesante, ¿no? Así que por favor aprovechenlo a todos los que nos ven, a todos los que nos verán, a conseguir la obra de Camilo Sarce, Cuentos Abocados, que no se van a arrepentir. Ya de nosotros del mostrero que nos hizo mandar dijimos, órale, ¿verdad? Está padre y son emocionantes todos los temas que se redactan porque pues obviamente son temas consagrados y que de alguna otra manera en esta realidad, pues vamos a decirlo así, son funables, no son muy aptos para hablarlo, ¿no? En directo, ¿no? Y se tiene que hablar a través de la literatura que al final de las cuentas no debe de ser censurada, ¿no? Se debe de hablar porque sí, ¿no? Entonces, Camilo, pues muchas gracias por tenerte aquí, pero antes de cerrar, ya estamos a punto de festejar relacionado a cuentos sofocados. Estamos a punto de festejar el día de mañana y el siguiente fin de semana la entrega 9 de toda nuestra historia de la revista Pactum, ¿no? Nuestro segundo aniversario, ¿no? El cual lleva por título Ars Demónica, Arte Demoníaco. Este, quería preguntarte por última vez, ¿no? Al menos en esta etapa que nosotros concluimos de Terror con Pactum, ¿no? ¿Cómo llegaste a Toximorrox? Primero cuenta, ¿y qué fue lo que te llamó la atención de la revista Pactum? Lo primero que me llamó la atención es el carácter visual, los diseños, porque claro, yo eh, estaba buscando revistas de terror, estaba buscando también leer poesía de terror, que había, bueno, quería promocionar el libro, pero también quería leer poesía de terror, porque yo había leído, por ejemplo, algunos textos que hay muy poca poesía de terror. Entonces yo empecé a leer, que en el fondo no es, o sea,
yo soy fanático de John Milton, del El Paraíso Perdido. Y claro, yo exploré mucho tiempo el tema de la poesía moderna, y qué sé yo, pero yo me quedo con los clásicos con Milton. Y ese tipo de poesía de Dante, qué sé yo, eh, me encanta esa poesía. Entonces, claro, y tu revista, hay unos autores que escriben así, o sea, como la poesía muy bella y muy oscura. Bueno, y los cuentos también me gustan mucho, pero sentí una especial atracción por los poemas. Muy bien seleccionado y escrito, genial. Eh, y dije, bueno, los voy a enviar un correo, a ver si puedo, porque mis temas, o sea, el tema del libro coincidía perfectamente con la revista, y ustedes me contestaron y fueron muy amables y se lo agradezco. Y yo No, los insto a seguir publicando poesía de terror porque, o sea, no sé si llamarla de terror, pero es muy buena. Me recuerda a Milton todo el tiempo. poesía oscura, ¿no? Por ahí, vamos a decirlo, Oscura, sí. poesía oscura. En verdad espero que, bueno, en primera, pues muchas gracias por dedicar nuestro tiempo, por contactarnos. Y pues Toxi siempre será la casa de quien confía en este proyecto. Así que bienvenido a Toxi. Y pues con Pactum tenemos ese objetivo, ¿no? De dar a conocer que lo blanco tiene algo oscuro y que lo oscuro tiene algo blanco, pero al final de las cuentas el pacto debe ser un equilibrio entre ello para que la gente pueda decidir en dónde va a estar o a dónde quedarse, ¿no? A vivir, como lo habíamos dicho que en Cuentos Sofocados. Por eso tiene mucho que ver ello, ¿no? Entonces, pues ya el día de mañana empezamos con las transmisiones de Pactum, ¿no? Ars de Mónica. Camilo, eres invitado a las reuniones para que puedas estar con nosotros también, ¿no? Y pues bueno, la última pregunta, actividad sería que en dos palabras puedas describir cuentos sofocados, obviamente que no sea sofocados, ¿no? Porque ya lo habíamos dicho, ¿no? La palabra sofocado, que en dos palabras, tres palabras puedes definir tu obra, ¿no? Y que también en dos, tres palabras puedas definir todo el mundo o el mundillo de Pactum dentro de Toxic. Buscar la verdad, o a ver, podemos decir verdad, honestidad y espanto. Eso serían de tu obra. Y redención podría ser, o sí, no, a ver, verdad, honestidad y elección, podría decir. Ok, eso sería de cuentos sofocados. Y de Toxic, Si tú me dices tres palabras, yo podría escoger esa. ajá. Y de Y de Toxic, Toximorrow, eh, elegancia, alta magia, ajá. porque es como entrar como en un grimorio, y sofisticación artística, creo yo. Ok, perfecto. Muy bien, pues bueno, muchas gracias. Pues vamos a despedirnos de toda la audiencia. Gracias, Camilo, por estar aquí, por contactarnos. Y pues Toxi es tu casa, ¿vale? Así que pues ahora sí que despídete, por favor, de toda nuestra audiencia. Muchas gracias a todos los espectadores. Espero disfruten Cuentos Sofocados, un libro, o sea, son cuatro relatos, como hemos comentado, muy intensos, y una lectura radical, eh, también un poco difícil porque uno se enfrenta a sí mismo todo el tiempo. Y es un libro que tiene una posible continuación en un libro que va a salir en poco tiempo, titulado Cuentos de la Vergüenza, ¿no? Que sigue un poco la misma línea. Eso es lo que puedo decir. Los dejo invitados a leer esta obra, que fue escrita más que de mí mismo hacia los demás, de los demás hacia mí mismo, creo yo. Eso es muy interesante. ¿Qué spamzote nos acabas de dar, eh? Así que no, y cuando llegue ese momento también vamos a querer y tenemos
que tenerte en Toxi, ¿no? Ya en ese momento, cuando salga tu siguiente obra, pues bueno, Toxi será transformado en algo mucho más profesional para que podamos llevar a cabo todo esto. Así que pues bueno, pues muchas gracias a todos. Por favor, no te me vayas a desconectar, ya nosotros nos despedimos bien tras bambalinas y pues bueno, llegamos a la despedida, ¿no? De este eco que nos queda, ¿no? Como lo recordamos antes, las historias de cuentos sofocados no terminan al cerrar ese libro. Van a seguir respirando ese azufre, van a ser discretos en ese rincón de no estar solitariamente. Porque el miedo verdadero no muere cuando despiertas, sino cuando te das cuenta de que nunca dormiste. Camilo Sarce nos recuerda que la literatura de terror no solo busca estremecer, sino también revelar, mostrar que en el silencio el horror puede ser aún más profundo. Agradecemos a todos quienes nos acompañaron esta noche y a quienes creen que el arte también puede asfixiar de belleza y de verdad. Y sobre todo gracias a Camilo Sarce por invitarnos a hablar y habitar sus sombras, por enseñarnos a respirar dentro de ese miedo de la verdad. Así que pues bueno, hasta la próxima velora literaria y recuerden que no todos los príncipes usan traje.